Hola, soy Luisa Silva y esto es La Arquitectura de las Estrellas, el podcast de astrología de referencia en habla hispana. Y hoy estoy feliz porque tengo aquí una invitada muy especial, mi amiga y colega Giselle Guerrero, astróloga, además es doblemente colega, arquitecta también, diseñadora, y ella es una persona que es apasionada por los lenguajes sagrados, por la conexión entre cielo y tierra. Y ella está desarrollando desde hace algún tiempo ya una investigación realmente fascinante sobre Lilith. O sea, para mí ella es una de las personas, si no diría la que más sabe de Lilith de habla hispana. Y hoy vamos a sumergirnos juntas en este territorio de lo oculto, de lo intenso, de lo transformador, porque vamos a hablar de Lilith en Acuario. Bienvenida, Giselle. Gracias Luisa por esta invitación, por este espacio donde vamos a estar hablando de Lilith en Escorpio, donde vamos a ver esta energía que es tan intensa y transformadora y que mueve tantas cosas, ¿no? Así que súper agradecida de que me hayas dado esta oportunidad. No, yo feliz de tenerte. Y ahora que acabas de decir, no me acuerdo si dije Lilith en Acuario o Lilith en Escorpio. Es Lilith en Escorpio, no es Lilith en Acuario, es Plutón el que está en Acuario. Me perdonan esta y otra, ustedes saben que yo no edito, esto es un podcast total y absolutamente natural y honesto. Así que bueno, cuéntanos porque a mí me llama mucho la atención el por qué una persona quiere investigar sobre algo como esto. ¿Tienes planetas en Escorpio tú? Sí, un montón. Tengo un montón de energía escorpiana. Tengo el Sol en Escorpio, Venus en Escorpio, Plutón y Mercurio en Escorpio. O sea, todo en Escorpio. Ok, ok. ¿Y cómo fue que a ti te dio por empezar a investigar o a buscar, a interesarte por Lilith, básicamente, a interesarte? Cómo fue ese punto de inicio? ¿Qué fue lo que se despertó en ti, que esa llamita, ¿no? Sí, fíjate que no comenzó como algo astrológico. De hecho, no, como que no tenía mucha conciencia de que era Lilith dentro de la carta natal, no la usaba. Comenzó cuando estuve hace unos años haciendo una formación de tarot. Aprovecho y un saludo a Sergio Barreiro, mi profesor de tarot, que es una maravilla. Que fue mi profesor de Este, cosmografía, o sea, es una maravilla. sí, sí, también fue mi profesor de cosmografía, ¿cierto? ¿Ves que Bueno, tenemos con más puntos en él. común? Toda nuestra vida tiene un montón de puntos en común. Algún día nos vamos a ver en físico. Sí. Bueno, todo comenzó estudiando con el tarot en la parte de los arcanos mayores y cuando empezamos a ver las figuras femeninas, en el tarot las figuras femeninas abarcan más energía, tanto lo positivo o esperado de la energía femenina como lo destructivo o arrasador de esa misma energía, ¿no? Entonces hubo varios arcanos dentro de esos estudios que a mí me ponían en contacto con ese otro lado que me parecía fascinante, ¿no? Uno de ellos fue el de la fuerza, no sé si se ve bien, Sí, se ve, sí. desde el tarot de Marsella. Es uno de los que más me gusta para hablar de Lilith en general, porque es esta mujer que es muy poderosa, es una mujer que está sosteniendo la cabeza de un león entre Casi sus nada. piernas, o sea que es fuego puro, es Mm. instinto también, pero no se está peleando con el león, lo está seduciendo, lo está tocando como con suavidad. Y hay un libro de Sally Nichols donde hablan de este arcano y ella dice que si tú dejas al león enjaulado mucho tiempo, cuando le des la primera oportunidad va a salir y te va a atacar. En cambio, si tú a ese león lo dejas salir cada tanto a cazar, puedes tener una relación más armoniosa con esa energía. Y a mí eso me encantó porque fue como, claro, todos tenemos un lado instintivo, un lado feroz, visceral. Claro, no Si reprimas, tratamos, ¿cómo? no reprimas. Exacto, no lo reprimas, porque si lo reprimes, él va a encontrar la primera oportunidad para venirte a atacar. Ni siquiera atacar a otros, te va a atacar a ti misma. Se convierte en una enfermedad, se convierte en una explosión de ira en algún momento, porque eso estuvo allí contenido por mucho rato. Y entonces allí fue cuando yo dije, bueno, esta energía tiene que existir en la astrología. ¿Y cómo se llama dentro de la astrología? Mm. Y bueno, y fue cuando di con Lilith y decidí empezar a investigar sobre ella a nivel astrológico. Pasé por el libro de Jesús Gabriel, Jesús que Gabriel, sí. me encanta su libro.
Pasé por otros autores, pero el que más me despertó fue el de él. Fue como, bueno, yo quiero ir más allá, pero quiero aprender de esta energía estudiándola de forma empírica. O sea, no quiero verlo más en un libro, quiero Hmm. ver qué pasa en la vida de la gente, cómo se vive este arquetipo que es tan poderoso, que es tan intenso, que incluso está relacionado con eventos muy difíciles de la vida. ¿Cómo es eso? Entonces allí fue que comenzó la investigación, que sigue en curso y esto va a ser largo. Em, y ahora estoy enfocada en Lilith en Escorpio, porque es la que tenemos en el La momento. que tenemos ahora, sí. Ha estado, ya tiene casi todo el año, de hecho el 21 de diciembre entra en Sagitario. Esto sí toman en cuenta la Lilith promediada, ¿no? Hay diferentes formas de Eso calcular. era una de las preguntas que yo te quería hacer, porque claro, tenemos como tres maneras diferentes que yo sepa dentro de mi conocimiento de Lilith. Podemos ver la promedio, podemos ver la verdadera, podemos ver, o sea, o la asteroide, o sea, qué es lo que tomas en cuenta tú? Bien, a mí me gusta o mejor dicho, la que estamos hablando acá es el punto de la órbita lunar llamado El apogeo. apogeo lunar, que es donde la luna estaría lo más lejana de la Tierra posible, ¿no? Dentro de ese cálculo hay dos formas de hacerlo. Está la promediada y está la real. La Ok. promediada no toma en cuenta todas las vibraciones que tiene la luna, porque la luna no se mueve así derechita. O sea, ya sabemos que es una órbita en forma de elipse, pero no es que ella va derechita, ella va vibrando hacia arriba, hacia Hmm. abajo. Entonces, esa vibración no se toma en cuenta en el cálculo promediado. Ahora, como tenemos tecnologías y otras herramientas, para la Lilith real sí se toma en cuenta esa vibración. Entonces, es tan llamativo ese cambio que cuando vemos la Lilith real, su tránsito es muy errático. En un mismo mes puede saltar de signo varias veces. Wow. Con la Lilith promediada hay unos tiempos como más definidos, donde ella da la vuelta completa al zodíaco en 9 años, donde se quedan 9 meses en cada signo. En cambio, con la Lilith real, ella en esos 9 meses puede saltar al signo anterior, puede saltar al signo siguiente y andar allí errática, haciendo lo que quiere. Yo nunca le había prestado mucha atención a eso. Ahora Sí, ya estás abriendo un melón importante porque ahora voy a querer trabajar con la verdadera y ver qué es lo que pasa. sí, es muy interesante. De hecho, yo empecé a probar porque, o Ujú. sea, mi trabajo con ella ha sido lejos de las certezas. Yo quiero probar, yo quiero ver qué pasa en la realidad. Y me doy cuenta que hay personas que se identifican mucho más con la Lilith promediada y hay otras que se identifican con la Lilith real. Ok, ¿Qué sí he observado en tránsitos mundanos? Que funciona mucho mejor la promediada. ok. Eso es lo que he observado hasta ahora. Por supuesto que lo voy a seguir probando hasta que ya me dé cuenta cuál es la que tiene como un mayor porcentaje como de veracidad. Hmm. Y por ejemplo, para temas de tránsitos mundanos, ¿tú nos podrías compartir algún ejemplo de algún hecho que donde Lilith haya sido bien representativa, que te haya llamado la atención y que tú lo hayas estudiado? Porque ahora me abriste la curiosidad, pero profundamente. Has Sí, despertado al monstruo, no sabes. sobre todo en estos últimos años que he venido haciendo, a mí se me despertó todo cuando Lilith estaba en cáncer. Mm. Y, oh, qué curiosidad, yo tengo Lilith en cáncer, pero en ese momento no me había dado Ok. cuenta. Entonces, desde ese momento empecé como a hacer el seguimiento. Entonces, en el año, eso fue, no sé si fue el 2022 o 23 cuando fue el estreno de la película Barbie, que tuvimos a Venus en Leo. Yo creo que fue 23, 22 ya me suena como muy lejano. Creo que fue el 23. Sí. Ahí estaba Venus en Leo y Lilith estaba en Leo. Y hubo un evento que a mí me llamó muchísimo la atención, fue noticia con esto del Talibán, que estaban otra vez como reprimiendo fuertemente a las mujeres. Una de las noticias fue que cerraron todos los salones de belleza de mujeres, o sea, que eran negocios de mujeres porque las mujeres no podían trabajar ni ganar dinero. Una Lilith en Leo, del Pero, pelo. ¿qué me dices? Eso a mí me llamó muchísimo la atención.
Luego, y ese fue el mismo año que Venus estuvo en Leo y retrogradó en Leo. O sea, Lilith se acompaña de otras cosas. Ella por sí sola, Sí. como es un punto matemático, no tiene cuerpo, necesita cuerpos que le ayuden o sea, que le sirvan de herramienta para actuar, ¿no? Luego Pero tuvimos, eso, perdón, que es que se me está viniendo esto a la mente, pero eso, porque es como cuando uno trabaja con los puntos medios, que realmente un punto medio tampoco tiene cuerpo. Y vaya, cuando algo toca un punto medio específico, lo que se mueve en en una vida de una persona. exactamente, exactamente. Por eso en tránsitos es muy poderosa porque si toca algo de tu carta, entonces se manifiesta y de repente no está tocando tu Lilith natal. De hecho, si tu Lilith no está tocando ningún planeta o ningún ángulo, cuando tienes el retorno como que no la sientes tanto, o por lo menos no se hace tan evidente, pero cuando un tránsito de Lilith pasa por alguno de tus planetas importantes, ahí sí puede ser que te des cuenta de cuál es el tema de ella en tu vida, ¿no? Porque tiene un vehículo. Y por ejemplo, es que yo te oigo, yo normalmente a veces tengo las como preguntas estipuladas, pero hoy con Giselle he de reconocer que dije, vamos a conversar y vamos a ver qué sale en esta conversación, ¿no? O sea, sobre y a medida que tú vas hablando, a mí se me van ocurriendo algunas cosas que me parecen muy interesantes. Cuando estás hablando de lo del tránsito y que cuando esa Nidhi toca algún planeta natal, se te pueden desarrollar temáticas y cosas que a lo mejor te van a ayudar a entender tu Lilith natal. ¿Con qué planetas tú has visto que esto se nota de una forma más fuerte? Wow, con todos, pero los Mercurio, Venus y Marte creo que son los más directos, son los más poderosos, Los ¿no? personales, Los claro. transpersonales son como más colectivos, que podemos ver Sí. las manifestaciones colectivas, pero a nivel individual, sí, con Mercurio, Venus y Marte. El Sol, el Sol la opaca, el Sol la tapa, el Sol Mm, hace que sea menos menos visible. visible, un Ya poquito más es. discretita la Lilith. O hace todo lo contrario, hace que rechacemos esas características cuando se hacen visibles. Otra cosa que es sumamente fuerte es la luna, sobre todo en la carta natal. Si tú tienes conjunción Lilith-Luna, esa es una posición retadora, de verdad esa es una posición bastante retadora. Viéndola ya en casos de mis clientes, es una de las posiciones quizás más retadoras de todas, o más fuertes. Y Lilith, Eh, sigue, sí, eso. sigue, sigue, sigue. Yo te dejo hablar feliz. Bien, y volviendo al tema de qué cosas he visto en tránsitos, Ajá. cuando Lilith estuvo en Libra el año pasado, esto pues todo el mundo lo vio en televisión porque fue muy noticioso, el juicio de Giselle Pelicot. A mí me llama muchísimo la atención porque Lilith estaba en Libra. Libra tiene que ver no solo con las relaciones, sino también con la justicia, con los acuerdos, con las reglas del juego, Sí. ¿no? Constituciones. Y esta mujer que no era para nada famosa, que tenía una relación súper larga con su pareja, que había tenido una vida de pareja exitosa o satisfactoria, de la noche a la mañana se da cuenta que todo fue una mentira, que su pareja le hizo cosas atroces durante muchos años, pero además de esta situación que es sumamente grave, se saca a la luz, se revela la profunda hipocresía e injusticia que había en el sistema judicial francés. Sí. Esa fue una de las grandes noticias del momento de cómo las leyes no apoyaban a las mujeres que habían sido vulneradas. Eso es muy Lili del Libra, de cómo esta mujer se convierte en la vocera de las injusticias. Y ella dijo una frase que me encantó porque era muy arquetípica. Ella dijo, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Y la Mm, vergüenza es algo muy de Lilith. muy de Lilith. Todo lo que está conectado con Lilith no solo nos da enojo, sino que nos genera culpa, rechazo, mucha vergüenza, porque en el sistema en el que vivimos, esas características, si las expresamos, nos pueden costar un precio muy alto y ese precio puede ser que te expulsen de tu Del casa, clan, que te sí. expulsen del trabajo, de algún lugar que es importante para ti. Del clan. Sale la oveja negra, sale expulsada, le da una patada y ¡paf!
fuera, por hablar lo que no tenías que hablar, sentir lo que no tenías que sentir, decir lo que no tenías que decir, sí. Y ahora, por ejemplo, que Lilith está en Escorpio, que realmente vendría como a representar el tipo de energía como escorpiana, ¿no? Sería como que estuviera más o menos en su casa. ¿Qué podemos esperar de esto? Esta es una Lilith que de todas creo que es la más fuerte de todas porque puede mostrar la cara más feroz de esa energía, Mm, ¿no? Estamos hablando que si Lilith es todo lo que tiene que ver con tabú, si le sumamos a eso energía Escorpio, es tabú a la potencia, es la relación con el poder, con la sexualidad, con el control, la manipulación, porque es una Lilith, recordemos que Escorpio es un signo que está muy consciente de la pérdida, de la muerte y de la transformación, y como está tan consciente, pues siempre busca como evitarla o controlarla. Entonces, mm, si a eso le sumas a Lilith, ella tiene unos mecanismos muy fuertes para evadir la vulnerabilidad. Su función o su meta más grande es ser completamente poderosa, como que retar a la muerte o retar a la mm. pérdida o retar la indefensión también. Eso lo vamos a ver en el curso con mucha más profundidad, Ey, ahora vamos a hablar del ejemplos curso, de sí. cada una de estas cosas que les estoy contando hoy. Aquí nada más les estoy lanzando como las cosas por encimita. Hay unos ejemplos que estoy segura que les van a volar la cabeza porque son ejemplos de personas que todo el mundo ha visto en televisión, en política, en música. Entonces ver cómo funciona en la realidad es como, wow, esto supera la ficción. Increíble, o sea, es muy potente y cuando, claro, si me dices que ahora en Escorpio es como que es más fuerte porque se juntan estos dos arquetipos al mismo tiempo, si una persona no está acostumbrada a esta energía en su carta natal porque tiene cero, cero Escorpio, o sea, es como que una energía bastante, o está polarizada, porque también una persona puede tener Escorpio y estar polarizada, no verlo, no aceptarlo, rechazarlo. em, Creo que igual se puede sentir de forma muy intensa o muy dura, ¿no? También. Sí, puede generar mucho rechazo, asco o como indignación cuando nos ponemos en contacto con esa energía. A ver, supongamos que lo vivimos a través de las noticias. Una noticia muy importante este año, ya venía de años anteriores, pero este año fue cuando llegó a su pico, fue el juicio de P. Diddy, de Sean Combs. El juicio de este señor que es productor musical, que también fue cantante. Es un juicio su expareja lo demanda por maltrato, por violencia doméstica extrema y esto saca a la luz una red de situaciones, de abusos de todo tipo, de todo lo que se puedan imaginar y lo más atroz que hay. Quizás no voy a usar algunas palabras para que no te vayan a censurar, pero de verdad es un caso horroroso donde la evidencia es contundente, todo lo que hace, el uso de sustancias para doblegar la voluntad de las personas involucradas, Wow, cómo filmaba todo para tener poder sobre esas personas, porque dentro de esas fiestas, era todo a través de fiestas, pues había famosos, había políticos, entonces era su manera de tener control sobre otra gente para él convertirse en una persona invulnerable, alguien al que no podían tocar. wow. Todo esto sale a la luz en este juicio y bueno, con tanta evidencia tan contundente, pues uno esperaría que este señor iba a estar el resto de su vida preso y resulta que le dieron la mínima condena, esta es una persona que va a salir libre en poco tiempo, o sea, él salió aliviado de ese juicio. Increíble. Todas las evidencias y todo lo que se hablaba ahí es de ese tipo de cosas que te revuelven el estómago, que son Ujú, viscerales, que le generan a uno rechazo de cómo es posible que existan estos seres ujú. humanos. Y eso es lo más duro de esta Lilith en Escorpio, es que nos confronta con una parte muy instintiva, muy visceral que todos los seres humanos tenemos, que quizás algunos los tienen más acentuados que otros, pero es parte de nuestra condición humana de habitar un Un cuerpo mamífero. físico, o sea, como la parte animal, ¿no? Exactamente. Wow. ¿Y cómo, por ejemplo, traer a la conciencia ese arquetipo de Lilith nos puede ayudar a transitar esta época? Porque es importante uno saber en qué aguas está navegando. Por eso
les aviso, bueno, ya lo mencionó, pero les cuento que Giselle tiene un taller sobre leyenda en Escorpio que va a estar buenísimo, muy completo, precisamente para uno poder realmente entender esta energía, porque no es tan fácil, no es como cuando uno empieza a estudiar astrología y dice, bueno, sí, los planetas, los signos, las casas. Lilith es como, no la podemos medir. Es como que no la podemos precisar, o sea, o al menos ese es el feeling que yo tengo. A mí me cuesta precisarla. Sí, de hecho a mí me costaba mucho precisarla y parte de mi intención haciendo este curso, que próximamente se va a convertir en Lilith en Sagitario y luego en Capricornio, es ir desarrollando un método para poder interpretarla en una carta, para poder entender de qué se trata eso en la vida de la persona. Sobre todo en este tránsito, entendiendo que Lilith está en Escorpio y que nos va a poner en contacto con situaciones difíciles, pues este es un excelente momento para que la gente haga algún tipo de terapia, para que indague en esas partes de su ser que son las que más le cuesta aceptar, que en lenguaje psicológico sería la sombra, Ujú. para que indague en sus vergüenzas, en sus miedos, porque muchas de esas vergüenzas no son individuales, son adquiridas, son Mm. heredadas. Esa vergüenza es porque en tu sistema familiar eso era algo que no era valioso. Entonces, poder mirarlo de frente, poder desentrañarlo y darte cuenta que no necesariamente deberías seguir teniendo control sobre ti, es muy liberador. Y eso es lo que hace Lilith cuando finalmente la podemos integrar. Nos libera de un peso, con un pago, ¿no? O sea, hay un precio que Ajá, ¿cuál es el peaje ahí? si tú decides incorporarla en tu vida, habrá personas que no quieran seguirse relacionando contigo porque esas características Ok, no les gustan, no las aceptan, no son parte de su sistema de valores. Ese es un pago muy real que yo recomendaría que si van a pasar por un proceso de ese tipo, lo hagan con acompañamiento profesional. Porque, por supuesto que puede ser doloroso, puede ser sí. un duelo, me despido de estas personas con las que trabajaba, o de repente hay relaciones familiares que no se van a poder sostener porque en esta familia no aceptan que yo sea astróloga, por ejemplo, que Por sería un... ejemplo, sí, Si vives en una familia con unos valores o muy académicos o muy o muy religiosos, religioso, sí, sí. hay un pago que hacer. El peaje, sí. Menos mal que, bueno, hoy en día la cosa como que ha mejorado. Yo creo que igual los tiempos nos han ayudado a que se abra un poquito el entendimiento hacia ciertas cosas, pero sí, es cierto que hay un pequeño peaje con respecto, y a veces no es pequeño, porque Eso que dices del tiempo es sumamente importante cuando vamos a hablar de Lilith, porque o sea, ella está relacionada con el contexto, no mm, solo con el contexto familiar, sino con el contexto actual. Porque lo que era rechazado o inaceptable hace 20, 30 años, hoy ya no nos genera nada, no nos mueve, no nos levanta un pelo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que entender el contexto de cada persona y el claro, tiempo en el que nació y el sistema para poder entender cómo funciona su Lilith. claro. Entonces, como para ir explorando un poco, en este taller, ¿qué es lo que va a aprender la gente? O sea, qué es lo que sí, como para mostrarles un poquito, sin mostrarles el taller, pero como para decirle, ¿qué es lo que vas a aprender aquí y por qué te va a servir? Aquí van a aprender primero a entender el mito completo. En el mito están todas las claves Ujú. de las cosas que tenemos que aprender a identificar en la vida que nos relacionan con la energía de Lilith. Entonces O vamos a sea, aprender, decodificar, exacto, vamos a decodificar. cracking the code. Y yo uso ejemplos no solo de personas reales, sino de películas y de series para poder entender mucho mejor esta energía, ¿no? Como para tener diferentes formas de conectar con ella sin que sea tan abrumadora. Van a aprender también, tengo un método paso a paso, qué es lo que tienes que tomar en cuenta para la interpretación, específicamente en este caso de Lilith en Escorpio, de qué Ujú, te vas a agarrar para poder entender cómo funciona en esa ujú. carta, que eso creo que es lo más valioso, no lo he encontrado en otro libro, esto lo he ido desarrollando, uniendo no solo astrología moderna, sino tradicional para poderlo aplicar, como para tener más certeza a la hora de la interpretación. Y bueno, al final vas a ver un montón de ejemplos de personas
muy interesantes para que veas cómo se manifiesta esta energía que es bastante, bastante poderosa. Y yo creo que también esto es como para no derribar el mito, sino poder como que enfrentarnos cada uno a nuestra propia Lilith de una manera como más auténtica, con menos miedo, o sea, como que, bueno, sí, vale, o sea, esto representa tal cosa, pero yo puedo enfocarlo así. O sea, porque mi Lili natal es de esta forma y quizás ahora esta Lili en Escorpio me representa A, B, C o D y me puede servir a hacer tal tipo de actividad, tal tipo de ritual, tal tipo de, bueno, de conductas o de terapias incluso. Me viene a la mente, por ejemplo, el tema es que justo ahora estoy con el curso de minerales que empecé hace poquito y una de las piedras que está muy relacionada con el trabajo de sombra, Giselle, es la obsidiana. Y Mm. justamente porque la obsidiana se forma muy rápido, se forma de la lava, que la lava caliente sale, ¡fua! Sale rápido, ¡fua! Se enfría, se solidifica y se forma la obsidiana. Entonces, justamente como esa lava caliente sale tan rápido, cuando uno trabaja con obsidiana, los temas de sombra pueden salir muy rápido y nos pueden sorprender. Wow. Nos pueden sorprender. Interesantísimo esa herramienta, no lo había pensado, está buenísima. Sí, entonces, pues hacer un poquito de acompañamiento también en meditación, quizás a lo mejor antes de empezar el curso, incluso también hasta para ti, que lo tengas como un cristal acompañante, puede ir bastante bien para esto. Ahora, siempre luego cerrar con un cristal luminoso, o sea, empiezas con la obsidiana y cierras a lo mejor con un cuarcito rosa, con un cuarzo transparente para poder, bueno, ahí ya como que cerramos y cicatrizamos, ¿no? De alguna manera, con amorcito, ¿no? Porque, claro, Lili también representa una herida muy profunda y las Ujú. heridas duelen. Y es una herida que está cargada de rabia. Entonces se puede utilizar como excusa para lastimar a otros. Y la idea es, Anda, con este conocimiento, hacernos conscientes de esa rabia, de dónde viene, y usarla para liberarnos, no para cargar a otros con lo que nosotros claro. venimos cargando. Eso es uno de los valores de conocer a Lilith. Es un tema también como de responsabilizarnos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y de no solo de responsabilizarnos, también de soltar cosas que no son nuestra responsabilidad, cosas heredadas, cargas familiares, expectativas familiares, rabias familiares, que de un día te das cuenta, ah, pero es que esto no es mío. O sea, yo Esto no estuve es mío. rechazando esto y no es Mm. mío, no ¿Y tengo por que qué lo seguirlo vengo llevando. cargando tanto tiempo? Sí, 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 sí. sí, tal cual. ¿Tiene que tener la persona un Lilith importante o cuando digo importante me refiero o que esté angular o que esté en una cúspide de una casa o que le toque un planeta natal para que realmente necesite profundizar en él o no es necesario? Bueno, las más fuertes, o sea, si tú tienes una Lilith en el ascendente, tú ya tienes una conexión Vamos, directa. eres Lilith. Exacto, tú la Literal, eres. Sí, representas. sí, Exactamente. Puede que te sí. hayas hecho consciente de eso, puede que no, pero te vas a ir dando cuenta incluso de rechazo hacia ti misma o hacia tu cuerpo y vas a ir Wow. entendiendo de dónde viene. Una Lilith en la 10 es sumamente visible, tiene mucho que ver con la profesión o con cómo te presentas ante el mundo, cómo eres reconocida. Vamos a ver un ejemplo de una Lilith en casa 10 muy poderosa. No nos hagas spoiler, no nos hagas spoiler. Y les puedo decir que es alguien que está muy en tendencia en este momento, así que van a tener como la información muy fresca. Personas que tienen Lilith con conjunción Luna, esa también es importantísima, es muy, muy importante. Ok. Personas que tienen a Lilith, por ejemplo, completando una figura de aspecto importante en la carta natal. Depende del orbe que estamos usando. Ajá. Como Lilith no tiene cuerpo, no emite luz y la astrología es una ciencia de luz, nosotros necesitamos que esté muy cerquita. Yo máximo, máximo, máximo y muy generosa, 3 grados para cada lado y todavía estoy siendo demasiado Uy, generosa. sí, yo iba a decirte dos como Sí, mucho, o sea, sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Mientras más cerca, mucho mejor. Ahora, si estamos hablando de conjunciones aplicativas o separativas a la luna y al sol, 5 grados Ok, todavía tiene bastante efecto.
porque ya la luz que emiten esos dos cuerpos sí son suficientes como para tocarla. Ahora, cuando estamos hablando de trígonos, cuadraturas, sí ajusten bastante esos orbes. Si es 2 grados, como dices tú, mucho mejor. Ok, buenísimo. ¿Algún mensaje final para la gente que está ahí como, bueno, sí, pero no sé, pero qué le podemos decir a esta gente sobre Bueno, Lilith primero, y cómo se pueden beneficiar de no solo integrar van a esto? aprender, van a aprender un montón, se van a divertir, porque de verdad los ejemplos superan tanto, la realidad supera tanto la ficción, que van a quedar sorprendidos de cómo esta energía se manifiesta de maneras literales. O sea, vamos a ver cosas que son muy literales del mito, que es como, bueno, ¿cómo es posible que esto pase? Se supone que esas eran historias que nos contaban para dormir y cómo es que esto se manifiesta en la vida real. Además que es una potentísima herramienta de autoconocimiento para todos los que están explorando en sí Mm. mismos. No necesariamente tienes que tener a Lilith en Escorpio, pero personas que ya tienen varias posiciones en Escorpio la pueden aprovechar muchísimo para ese proceso de reflexión. O para gente que quiera aplicarlo en sus consultas, astrólogos que quieren aprender a interpretar Lilith para otras personas, aquí se van a llevar un método que les va a permitir tener más seguridad, más confianza a la hora de hablar de ella. Y aquí voy con la otra pregunta, es qué tanto nivel de astrología es necesario para poder seguir el curso bien? Es importante que entiendan de casas, planetas y aspectos. Es muy importante que lo entiendan. O sea que hay que tener una base y más o menos poder hacer una aproximación de una carta y entenderlo. Sí. Cuéntanos, ¿cuándo es el curso? El curso es este domingo 9 de noviembre, 3 de la tarde hora argentina. Tiene 2 horas de duración, condensando este montón de información en ese tiempo. Van a tener la grabación disponible para toda la vida y van a recibir también un ebook con toda la información porque entiendo que es un montón de información y necesitan poderla chequear después, le quedan todos esos apuntes. Buenísimo, buenísimo. Y seguro que además va a estar lindo porque ese ojo de arquitecta y diseñadora se ve siempre en las presentaciones que hace Giselle, que hace unas presentaciones súper lindas. He de decirlo porque es una realidad. Ay, Giselle, gracias. muchísimas gracias por esta charla tan interesante sobre Lilith. O sea, de verdad, muy interesante, la he disfrutado mucho, me ha como que abierto, bueno, abierto un melón como para profundizar y sobre todo porque recordar, ¿no? Que Lilith no es algo que le tenemos que tener miedo, sino, bueno, entenderla e integrarlo, porque realmente es lo que tú dices, ¿no? O sea, como lo que comentaste cuando hablaste del arcano de la fuerza. O sea, cuando no dejamos salir al león, pues obviamente ese león va a estar ahí, que atacado y que cuando le abramos la puerta lo que va a hacer es que nos va a pegar un mordisco, pero si nosotros con mucha mano izquierda y bueno, lo vamos sacando, o sea, que vamos integrando esta sombra. Realmente, yo creo, y esto, corrígeme por favor, tú que eres la experta en Lilith, corrígeme si me equivoco, yo creo que es un conocimiento muy empoderador. Totalmente. Vamos a ver en los ejemplos cómo las personas que se adueñaron de su Lilith sin quererlo terminan abriéndole oportunidades a todos los que venían atrás con esa misma situación. Es muy liberador no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Eso me encanta, eso me encanta. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras volver, estás súper invitada. Ay, muchísimas gracias por esta invitación, por esta conversación que me encantó, porque la paso buenísimo cuando hablo contigo. De verdad, muchas, muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, te invito a que mires dónde está Lilith en tu propia carta natal y preguntarte también qué es lo que está pidiendo esta Lilith de ti, si pide voz, libertad, transformación, empoderamiento. Y si quieres profundizar, voy a dejar los datos de Giselle en la publicación para que puedas contactarla para hacer el curso que tiene este fin de semana. Y los anuncios parroquiales, si te gustó el episodio, por supuesto, 5 estrellitas en Spotify, el like en YouTube, compartirlo, por favor. Las personas que creamos contenido realmente nos ayudas muchísimo cuando compartes, comentas y haces que estos trocitos de sabiduría lleguen a personas que quizás están necesitando esta información. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Chao. Chao.